les doy la bienvenida a la conferencia sobre finanzas sostenibles. Tenemos la participación de 3 ponentes esta tarde que, son personas profesionales que tienen mucha experiencia en este campo. Vamos a iniciar la conferencia con la presentación de Elizabeth Tamayo. Elizabeth es ingeniera, administradora de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en gobernanza ambiental de la Universidad de Friburgo en Alemania. Elizabeth tiene una amplia experiencia en biodiversidad y finanzas climáticas, haciendo hincapié en el uso sostenible y la protección de los recursos naturales para alcanzar los objetivos del marco global de biodiversidad, también las ODS, entre otros. Elizabeth ha sido una de las principales expertas en la elaboración del documento de orientación sobre finanzas y biodiversidad, la gestión de doble materialidad, y actualmente Elizabeth trabaja como analista senior en Climate and Company. Le damos la bienvenida. Elizabeth, muchas gracias. Tienes 25 minutos para hacer la presentación y luego al final de de las exposiciones la audiencia podrá hacer sus preguntas a través del chat, ¿sí? Entonces, Elisa, bienvenida, muchas gracias, puedes iniciar. Muchas gracias a todos por la invitación, a todas las personas de la universidad que están preparando este evento. Espero me estén escuchando bien y que puedan ver mi pantalla. Esta parte va a ser introductoria. Tengo el honor de poder empezar a hablar de la relación que hay entre finanzas sostenibles y biodiversidad. Y el título de mi presentación es precisamente ese de que no hay finanzas sostenibles en biodiversidad y vamos a ver por qué tenemos este título. Como lo dijo la profesora Karen, yo hago parte de una organización llamada Climate and Company, que es un think tank con sede principal en Alemania, pero con miembros en diferentes países de Europa. Es un equipo bastante joven, fue fundado en 2019 y ha crecido bastante dado también cómo todos estos temas se están posicionando y están requiriendo más pensamiento y análisis cada día. Solo para que sepan de dónde vengo y qué hacemos, quería comentarles que Climate and Company tiende puentes de conocimiento entre Alemania, la Unión Europea y países con los que hemos venido trabajando, como por ejemplo China, Brasil, Indonesia, en el Perú. También hemos tenido proyectos con el Ministerio de Ambiente. Por ejemplo, en temas de la taxonomía verde, también en taxonomía con Sri Lanka, Senegal, entre otros países. Y en la necesidad que hay de conectar nuevas legislaciones, hacer frente a problemáticas, es la que motiva nuestro trabajo para trabajar en temas como divulgación de ASG, las taxonomías que mencioné, cómo financiar la transición hacia unos sistemas más sostenibles, cómo etiquetar productos financieros que cumplen con requerimientos ambientales y sociales, y toda la regulación principalmente de la Unión Europea que tiene impacto en otras regiones. Y un tema central es este de finanzas sostenibles como un tema bastante general y el de biodiversidad como un tema más específico. En esta gráfica lo que les quiero mostrar es que para poder hacer un abordaje integral de las finanzas sostenibles es necesario que se hable de los diferentes componentes. Eh, Cuando se habla de desarrollo sostenible, que es a lo que se quiere llegar con este tipo de finanzas, con unos flujos financieros que quieren reducir riesgos y que quieren reducir impactos negativos, que quieren canalizar acciones hacia una transformación de nuestros sistemas, tenemos componentes que son ambientales, sociales, gobernanzas y los netamente económicos. Eso se debe conjugar en un desarrollo sostenible. En la parte ambiental tenemos como unas divisiones que se han ido
dando, porque como humanos tendemos a meter los temas en diferentes cajitas para entenderlos mejor. Entonces, uno es el de cambio climático y se habla de finanzas del clima, por ejemplo, sea de mitigación, de adaptación. Y hay otro paquete que son unos objetivos ambientales que más amplios, que pueden incluir el tema de economía circular, el tema de manejo de la contaminación y el de biodiversidad, por ejemplo, el tema de agua, si se le quiere separar. Entonces, uno podría separar estos temas y hablar de finanzas del agua, finanzas de la biodiversidad, pero si hablamos de finanzas sostenibles, es importante considerar todos estos porque es digamos, es una sombrilla que los cubre. Entonces ahí están entonces la climática, la verde ambiental, la social ambiental, digamos los temas sociales que siempre están transversales, los temas de gobernanza que siempre son transversales, AEDG, y todo eso, como dije, se conjuga en temas de sostenibilidad. ¿Por qué es sí importante? Porque estos temas interactúan entre sí. Entonces, hay un desafío, digamos que es en esa propuesta teórica, un desafío triple, que es mantener la temperatura por debajo de 1,5 temperatura promedio global para, digamos, tener menos consecuencias disruptivas, aunque ya estamos viendo fenómenos del niño más frecuentes, fenómenos de la niña, muchas catástrofes, pero si no queremos que esto sea tan grave y que ponga en riesgo tantas vidas alrededor del mundo, se ha fijado esta meta a través del Convenio de París. Sin embargo, esta meta es muy probable que no se alcance, entonces se habla de 2 grados, pero en fin, digamos, para que los sistemas en los que vivimos sean resilientes y podamos tener una calidad de vida, un bienestar para todos, es importante como apuntarle a esa meta que va a implicar, como lo dije, muchos temas de bienestar, sistemas alimentarios, pero al mismo tiempo que se quiere llegar a esa meta climática que se mide como se mide la temperatura, hay que también prestarle atención a otros aspectos, como es el de la biodiversidad, porque pérdidas la pérdida de la biodiversidad está relacionada con aumentos con el aumento del cambio climático, con el aumento del calentamiento global y viceversa, o sea, se realimentan. Entonces, por ejemplo, hacer un proyecto de energías renovables para tener menos emisiones, para ser más limpios, pero que eso conlleve a hacer grandes niveles de deforestación, afectar ecosistemas que deberían ser protegidos. Entonces, no sería algo sostenible porque por lograr un objetivo se estaría amenazando el otro. Entonces, tener en cuenta esto es muy importante para hablar realmente de sostenibilidad. Y si no se mide, si no se le presta atención, puede ser que se le esté afectando. Em, entonces, no todo es bueno porque sí, hay que mirar si se generan interacciones negativas con otros aspectos que como sociedad tenemos, no sé si se están afectando derechos humanos, entonces no es algo sostenible. Em, Esto como para darles un vistazo de cómo interactúan y por qué hablamos entonces de biodiversidad. Y ahora para traer el tema de biodiversidad, de qué está pasando con esa biodiversidad que se está perdiendo, porque en realidad desde 1970 hasta ahora se han perdido alrededor del 70% de la vida salvaje. Son datos alarmantes. Se habla de que estamos atravesando como la sexta extinción masiva, porque la cantidad de especies que se están extinguiendo eh, es demasiado veloz. Es normal que se extingan, pero no a estas cifras. Y además de eso, la degradación de sistemas, de ecosistemas que nos brindan muchos servicios que necesitamos para poder vivir bien, el agua, el aire que respiramos. Y como vemos aquí en este modelo conceptual, además todos los insumos que se necesitan para que se pueda operar en el mercado, digamos, las empresas. Sin naturaleza, sin elementos de la biodiversidad de los ecosistemas, no hay manera de tener un flujo de materiales en nuestras economías. Es ahí de donde de donde sale todo, ¿no? Atravesando todos los sectores económicos. Entonces, este modelo conceptual lo que muestra es que las entidades representados, por ejemplo, por fábricas, por la industria, los diferentes actores que están allí,
generan impactos y tienen dependencias en esos ecosistemas, ¿no? Los impactan, generan contaminación, digamos. Hay 5 factores principales de pérdida de biodiversidad o que agrupan esas pérdidas, que son el cambio climático, que como dije, pérdida de biodiversidad genera cambio climático, pero al mismo tiempo el climático afecta la biodiversidad. Está la contaminación, está la sobreexplotación de los organismos, de los diferentes componentes de la biodiversidad. Em, Están las especies que se llaman invasoras, o especies que de alguna forma por digamos, el comercio internacional, por ejemplo, llegan a una zona donde no deben llegar y generan unas amenazas a los individuos que viven en esta zona. Eh, y está también el cambio de los usos de los suelos, de la transformación de los bosques y del mar. Em, y obviamente estas interacciones de impactos y dependencia generan costos y beneficios, ¿no? Costos que, por ejemplo, se tienen que internalizar porque es una afectación que está viendo la empresa, o son beneficios porque se tienen de la naturaleza, digamos, sin pagar, o, digamos, hay esa relación siempre de traducir impactos y dependencias en costos y beneficios, y de esta forma también se interactúa con los gobiernos que hacen la reglamentación de cómo se pueden usar los recursos del sector financiero que genera capital, y lo vamos a ver en la siguiente. Lo vamos a ver ya casi cómo se vincula esto con el sector financiero. Entonces aquí solamente para hacer énfasis en qué son los impactos y la dependencia. Entonces las dependencias se relacionan mucho al concepto que tal vez ustedes conozcan de servicios ecosistémicos, ¿no? De los insumos de lo que se tienen, de los ecosistemas que por funcionar como funcionan automáticamente, como orgánicamente, se puede operar, ¿no? Como zonas que producen aguacate, dependen de las condiciones climáticas de ese lugar, de los organismos que viven en el suelo, para que se pueda producir y vender el aguacate. Y esta producción de aguacate al mismo tiempo genera unos impactos porque pues, usa mucha agua, entonces puede llevar a escasez de agua. Si se usan ciertos pesticidas, entonces puede impactar. Entonces, impactos pueden ser positivos y negativos. Nos vamos a enfocar en los negativos, digamos, eh, eh, porque estos generan a su vez, como vamos a ver ahora, riesgos. Entonces, los riesgos surgen de esas dependencias y de esos impactos. Entonces, todos los negocios tienen riesgo, ¿no? Hay veces que ese negocio es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque depende de un insumo del ecosistema que es muy escaso o que está desapareciendo, o el cambio climático lo está afectando mucho, es riesgoso invertir allá. También puede que se generen riesgos desde los impactos, porque entonces resulta que el gobierno va a penalizar a las industrias que estén contaminando a cierto nivel, y entonces es un riesgo que nos multen, por ejemplo. Entonces, aquí para ponerlo en contexto con los flujos de capital, con el sistema financiero, tenemos en esta figura, está en inglés, pero la voy a explicar de esta manera, yendo desde la derecha a la izquierda. Entonces también tenemos los servicios ecosistémicos que los he estado mencionando, como, ¿no? Como tener agua potable, ¿no? La regulación del agua, del clima, tener la protección, digamos, de las costas, la protección de tormentas, todos estos servicios que nos ofrecen de forma gratuita en la naturaleza. Se conectan con diferentes procesos de negocio, ¿no? Con actividades de venta de propiedades. Se vende mejor una propiedad si tiene unos árboles muy lindos alrededor, suelos que los tengan las construcciones. Estos procesos de negocio también van a usar fibra. Bueno, digamos, con lo que ofrece el sistema se llega a esos procesos de negocio. Y esos procesos de negocio no solamente necesitan insumos de la naturaleza, insumos, digamos, materiales físicos, también se necesitan insumos financieros, ¿no? El capital financiero, que cuando alguien va a empezar un negocio, alguien ya está listo, digamos, tiene la finca, tiene ahí lo que necesita para producir, pero no tiene todavía el capital para invertir, para empezar, digamos, para complementar las actividades de negocio. Entonces va y obtiene préstamos, o busca inversores, digamos, del tipo de patrimoniales, lo que sea. Y va entonces a las instituciones financieras. Y ahí es como las instituciones financieras, las aseguradoras, los gestores de fondos se conectan con negocios y se conectan con servicios ecosistémicos y la transformación de estos.
y la generación de riesgos y oportunidades que se dan de todas estas dinámicas. Entonces, esas interacciones han sido observadas por mucho tiempo por hacedores de política pública, por investigadores, por los mismos actores económicos. Y en Europa, que digamos tiene ya unos años en temas de regulación de finanzas sostenibles, se acotó un término que se llama doble materialidad. Y este término de doble materialidad representa esto de lo que yo he hablado todo el tiempo, que he mencionado, de que para operar se necesitan insumos de la biodiversidad, funciones de la biodiversidad, y también se impacta. Entonces, por ejemplo, hay esta relación de impacto, y es que las operaciones de las empresas pueden llevar a degradar la biodiversidad, los ecosistemas. Eso es la materialidad del impacto. Cuánto se daña y eso qué consecuencias puede tener para un negocio. Y que al mismo tiempo la materialidad financiera va a hacer que esa afectación que se genera desde afuera hacia adentro se traduce en costos para la empresa. Entonces, por ejemplo, eh, eh, estamos hablando de los aguacates, se agota el agua, producto de la producción de aguacate, ¿cierto? Entonces eso es un impacto negativo que le genera la producción de aguacate a la comunidad, al entorno eh, eh, natural en el que se encuentra. Pero entonces está quedando sin agua y necesita más agua. Tiene que, digamos, construir, buscar pozos, traer agua de otras partes. Eso es un costo, es una materialidad financiera producto de su propio impacto. Entonces, estas dinámicas que se generan entre los daños y las consecuencias, digamos, financieras, se conoce como doble materialidad. Y esto se, es un tema que algunas instituciones financieras ya han evaluado, ya se han preocupado, se han hecho análisis, estudios. Por ejemplo, en Países Bajos fue uno de los primeros países en los que se hizo, en los que el Banco Central y los reguladores del país dijeron: vamos a analizar qué tantos riesgos corremos como país por el producto de la pérdida de biodiversidad. Y ellos lo analizaron y hallaron un montón de riesgos que empezaron a llamar la atención, porque esos temas no se habían hablado en ese entorno, no se habían traído a la mesa. Pero, sin embargo, aunque hay más información, y si ustedes quieren buscar, ¿no? Digamos, acá hay muchas ideas de investigación, porque estos temas todavía son muy recientes, todavía se vale hacer muchas preguntas, porque las respuestas apenas están empezando a formular, aunque ya hay camino recorrido, pero falta mucho. Y hace poco, este reporte salió hace como un mes, se hizo una encuesta a, a 60 instituciones financieras de los Países Bajos, que son los que más han hablado de este tema en realidad en todo el mundo, y sin embargo los resultados son los siguientes. Em, Se les preguntó ellos cómo están incorporando temas de biodiversidad a la hora de decidir cómo invertir. Entonces, es interesante que las compañías de seguro es las que están un poquito más adelante en términos de integración de términos o elementos de biodiversidad. La mayoría de las juntas, porque esa encuesta se le hizo a los miembros de las juntas o los consejos directivos, no dan prioridad a la biodiversidad aún. No es un tema como clima, por ejemplo, que estará un poquito más en las decisiones. Los inversores están empezando a interesarse en la biodiversidad, digamos, no había como un grupo, el grupo de los inversionistas, y se tiene que casi el 60% tiene en cuenta la selección tiene en cuenta biodiversidad en la selección de inversiones, y el 40% está ya buscando hacer inversiones de impacto relacionadas. Inversiones de impacto, como entendiéndolas como esas inversiones que buscan un impacto positivo medible en términos de biodiversidad. Y el 70% de los encuestados afirma que la falta de datos o la baja calidad es el mayor reto. Esto lo vamos a ver ahorita con la siguiente exposición del profe, que vamos a hablar, ok, qué datos se necesitan, qué tipo de evaluaciones se pueden hacer. Y resulta que no hay en algunos, o sea, hay mucha información de biodiversidad, pero muchas veces esa información no se conecta con lo que necesita el sistema financiero, y se genera entonces un conflicto de, ok,
quisiera saber qué tanto riesgo tengo, pero no tengo los datos para medirlo, o cómo deberían ser esos datos para que yo los interprete en términos financieros. Eso todavía sigue siendo un reto. Entonces, reconocer esta importancia, esta doble materialidad y la urgencia es importante, y debería ser aún, digamos, el primer paso para todos debería ser al menos reconocerla, pero dada la urgencia, las tasas de extinción tan altas, de degradación, la pérdida de ecosistemas que no se van a poder recuperar, las acciones concretas a nivel local y global se necesitan ahora mismo. Más inversiones de impacto, y sobre todo, algo que es muy importante, es esos flujos de dinero que están apoyando actividades destructivas, las más impactantes, ¿no? En los análisis ha salido como minería, obviamente la agricultura, ganadería que se basa en transformación de bosques naturales, y como todos esos cambios de paisajes deberían transformarse. Es decir, invertir en cosas en actividades que sean positivas, pero desinvertir de esas que son negativas, y buscar, digamos, divergizar y pasar recursos de un lado para el otro, para, para bajar a la destrucción, porque es más es más la necesidad de parar la destrucción, eh, que solamente invertir en, por ejemplo, en regeneración y en aforestación y ese tipo de asuntos. Otra cosa para ir cerrando, entonces, como eh, ¿qué se está haciendo? Entonces, tenemos que a nivel global hay una iniciativa bueno, que hace parte del Convenio de Diversidad Biológica, que es ese convenio que agrupa muchísimos países desde los 90, que ha trazado muchas metas, digamos, en 3 décadas ha tenido como 3 bloques de metas, pero ninguna de esas metas se han logrado. Pero ahora tenemos una nueva que fue del año pasado, en diciembre, y la esperanza es que esta vez todos los países que son miembros, que son casi todos los países del mundo, sí se unan a alcanzar estas metas. Entonces, en esto que se llamó el Marco Global para la Biodiversidad, se trazaron unas metas que es muy particular que ahora incluyan la parte financiera de forma em, más clara, y haciendo llamado a que esto no es una cuestión solo de los gobiernos cuando hacen la ratificación, porque esto depende pues de cada gobierno cómo lo interprete y lo ajuste, sino que los actores privados tienen que ponerse las pilas a hacer, hacer seguimiento y a intentar alcanzar esos objetivos. Entonces, un objetivo, por ejemplo, es que los flujos financieros de los países se alineen con el marco, como ha estado alineando en temas climáticos, que también sean temas de biodiversidad. El objetivo 15 exige requisitos de divulgación para empresas e instituciones financieras, para que esos problemas que hay de datos se solucionen, se sea más transparente en qué transformaciones se están haciendo en los ecosistemas, cuáles son los impactos y cuáles son las dependencias, ¿no? Que se genere más información de esto. Entonces, la invitación primero es que las empresas más grandes sean las que hagan la divulgación, pero que con el tiempo sean todos los agentes económicos. También el objetivo 18, y esto es muy importante, es que las subvenciones o los subsidios que estimulan actividades negativas se recorten, porque son en realidad, como no recuerdo el dato, 1 trillón, o sea, es muchísimos millones de dólares que los gobiernos dan para la destrucción de la base de la vida, prácticamente. El objetivo 19 es más, tiene que ver con fondos que se generan a nivel internacional, como para financiar proyectos en países en desarrollo, países más desarrollados, con más dinero, para que los otros países puedan financiar sus actividades y alcanzar estas metas. Em, entonces, aquí es solamente que es para poder cumplir con estas metas, es importante que que se genere, se una la ciencia con las actividades económicas, para hacer todos esos medimientos, como esas mediciones, como lo vamos a ver con la siguiente presentación. No, estas son preguntas científicas que se pongan al servicio de actividad, pues sí, operaciones en el sistema financiero y en la toma de decisiones general. Entonces, aquí no, estas diapositivas creo que se les van a compartir. No quiero leer todo este texto, simplemente para que vean que hay una serie de iniciativas a nivel internacional, en algunas de ellas
con muchos miembros del sector privado, como la primera que es el marco para la divulgación de riesgos relacionados con la naturaleza. Entonces, esto ya se publicó este año en septiembre y tiene una guía para que no haya excusas de no sé cómo hacerlo, sino que es una guía detallada de cómo las instituciones financieras, cómo las empresas pueden empezar a hacer estas mediciones, a divulgar y a tomar a participar en las acciones y a transformarse. Hay otra que se llama Finance for Biodiversity Foundation, que también es a base de miembros, entonces hay varias instituciones financieras que están participando de estas, capacitándose, intentando generar un cambio. Aunque aquí sale que pues, hay 45 instituciones financieras que son miembros, en realidad, si pensamos en cuántas instituciones financieras hay, eso todavía es muy poco. Hay otros marcos como el PIVAF, que está ahí, que tiene guías muy específicas para instituciones financieras de cómo hacer eso, cómo medir, cómo empezar. Y está el BioFin, que creo que también está activo en Perú. Entonces son diferentes iniciativas para que cuando, si quieren, puedan explorarlas con a más detalle. Y bueno, si hay preguntas o comentarios, esto se va a hacer al final de la sesión y pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Y yo les doy las gracias por su atención y espero que podamos conversar al final. Muchas gracias, Elisa. Muy interesante el tema, sobre todo ese llamado para poder realizar estas preguntas de investigación, ¿no? A través de trabajos científicos para poder, pues, entender un poco mejor cómo estas inversiones en las empresas pueden ser más amigables con mantener justamente la base para sus insumos, ¿no? Que luego, pues, va a redituar en mejoras en la producción probablemente, ¿no? Y en la reducción de costos. Bien, tenemos eh, la presentación ahora de el profesor Luis Alberto Jiménez. Profesor Jiménez, buenas tardes. El profesor Jiménez es doctor en economía por la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en economía agrícola por la Universidad Nacional Agraria La Molina, licenciado en educación con especialización en física y en matemática. Es un analista financiero con experiencia en evaluación económica, social y ambiental de proyectos. Ha contribuido al campo de la economía, de los recursos naturales a través de diversas publicaciones, entre ellas se destaca Economía de los Recursos Naturales. También ha liderado proyectos como el de cacao en el BRAE por Winrock Internacional y también ha desarrollado proyectos relacionados a la optimización de procesos en las empresas y específicamente agraria azucarera Andalusí, lo que demuestra su capacidad para abordar desafíos económicos complejos y llevar a cabo soluciones prácticas. Bueno, es un gusto, profesor Jiménez, tenerlo esta tarde con nosotros. Por favor, le cedo la palabra, puede iniciar su presentación. La opción para presentarla. A ver, aquí. Sí, tiene en la parte de abajo de su pantalla un icono de compartir pantalla. Muy bien. Todo, ahí lo vemos, ¿sí? ¿Está bien? Sí, lo vemos, profesor Jiménez. Buenas tardes. Y en esta semana de investigación y los temas que se están exponiendo, saludo a Elizabeth y saludo al señor que viene después de él, también por todas las exposiciones que se han programado. Bien, voy a hacer cosas muy puntuales, como hablar algo de los LEED y el uso del ENCORE. ¿Qué es el ENCORE? Dirán todos, ¿no? Es este explorador de riesgos y oportunidades para el desafío del capital natural o la exploración del capital natural.
Como les mencionaba, el tema son solo dos partes de ellas. Vamos a ver el LIF, los mapas de calor, el uso del ENCORE y, por supuesto, un ejemplo de ello. Comienzo diciendo lo siguiente: todo proceso, ¿no?, que toma insumos y elabora productos, siempre pues va a depender, ¿no? Y uno de los recursos es la parte financiera. Como todos sabemos, hay el tema de financiamiento tradicional y lo que a nosotros nos ocupa esta tarde es el financiamiento verde. En el financiamiento verde hay los poco verdes y lo muy verde, podemos llamarlo así, ¿no? El financiamiento que tiende a verde, sostenible, responsable, pretende no hacer el mal simplemente, ¿no? En cambio, ya el financiamiento sostenible es el que ve el tema ambiental, el tema social y el tema de la, digamos, seguridad hacia adelante, ¿no? Y lo bien verde, ya estamos hablando de una inversión en el financiamiento de impactos, ¿no? Aquí es un actuar, es un identificarse con las cosas que uno hace y querer mucho la naturaleza, en ese caso la biodiversidad y especialmente los servicios ecosistémicos, ¿no? En todo caso la biodiversidad, pero lo que nosotros usamos son los servicios y de ellos los servicios ecosistémicos. Bien, entonces esta nueva forma de hacer las cosas y mucho va a depender de cómo nos identificamos este marco del LIF y los criterios del ASG que habíamos mencionado. Es el marco LIF que se menciona, ¿no? Como ya se hizo la referencia, el TNFD, en ese caso está la bibliografía aquí del año 22, en ese volumen 3, marcaba lo siguiente, ¿no? Este marco LIF decía, miren, hay un tema de localizar los riesgos financieros, hay que evaluar estos riesgos financieros, hay que analizarlo, prepararlo y finalmente divulgarlo, ¿no? Esto es lo que se denomina o se llama siempre esta nomenclatura del MIF, ¿no? En la evaluación, por supuesto, hay que ver los activos, hay que identificar toda la parte del tamaño, la escala, a quién nosotros vamos a prestar finalmente y ver qué riesgo y qué oportunidades se presentan, ¿no? Ocupa mucho la parte del análisis, ¿no? El análisis LIF, ¿para qué? Para proponer estrategias y metodología para evaluar este riesgo de la cartera de créditos, ¿ok? Bien, entonces esto se evalúa de la siguiente forma, digamos, un mapa de calor, una forma de asignar estos etiquetados y segundo o tercero, porque en tres partes se hace, como dice acá, se propone tres metodologías, la parte de crear escenarios. Aquí es dónde se identifica ese riesgo, ¿no? ¿Cuánto es ese riesgo? Y aquí es cuál es la probabilidad que pueda uno encontrar en ello, ¿no? ¿Y qué es este mapa de calor? Este mapa de calor es, por un lado, la probabilidad y por el otro lado es, en todo caso, la severidad que se da en ellos. La probabilidad, como saben ustedes, al final son frecuencias, al final son... y en el caso de la severidad, viene por un lado, ¿no? La magnitud y el otro el cuánto. Siempre nosotros en cualquier evaluación de un préstamo vamos a evaluar el riesgo, ¿no? Estoy hablando primero como financista y luego vamos a ver cómo esto se puede evaluar. Nosotros no vamos a pensar estar en esta severidad alta y esta probabilidad alta, ¿no? Aquí no podríamos estar, siempre vamos a buscar otras opciones, ¿no? Si tenemos una severidad alta y una probabilidad media, tampoco, porque al final siempre eso va a caer aquí, esos préstamos, esos riesgos sean bastante altos y que no se pueda cumplir con, ¿no? Si nosotros al evaluar al cliente como un colocador de
en este caso, colocador de un préstamo, ¿no? Hacemos toda la evaluación de nuestros clientes y es esta nuestra primera opción del mapa de calor para ir identificando. Siempre vamos a buscar estar en estas opciones de verdes y los que llegan a ser verdes, pues, ¿no? Eso sería el mapa de calor. Igual en el tema del etiquetado de los activos, porque recuerdan que eran tres opciones, ¿no? El mapa de calor, el etiquetado de los activos, y acá teníamos los escenarios. Muy bien, aquí también lo mismo, ¿no? ¿Cuánto riesgo hay en el compromiso que estamos asumiendo? Igual identificamos, recuerden que todos siempre tienen una fuente para que lo puedan ustedes trabajar. Muy bien, a ver. Ya, ahora sí. Y en el tema del escenario también igual basamos los riesgos, cómo estaríamos en un primer escenario, un segundo escenario y un tercer escenario, para saber en qué condiciones está, en este caso, el riesgo, el impacto, y sobre el cultivo el cultivo o la acción en la que vamos a aplicar cada uno de ellos. Muy bien, paso a la segunda parte porque lo primero era solamente un insumo. ¿Qué es el ENCORE? Como lo habíamos mencionado, ¿no? Es para evaluar estos riesgos y oportunidades de la exploración de un recurso natural. Entonces, lo que vamos a ver, esto es un impacto en el cambio ambiental en la economía. Algo se puede decir del ENCORE que fue trabajado, ¿no? Con esta organización sin fines de lucro, asociado al programa de las Naciones Unidas, ¿no? Y también a través de esta alianza financiera con el capital natural. Así es que el ENCORE, ¿no? Nos va a ayudar cuando nosotros tenemos que trabajar algo ligado a lo que es la biodiversidad. Y como biodiversidad es vida, entonces no es un tema como un préstamo cualquiera, sino estamos sujetos a un tema de un capital natural expuesto a cambios. En ese caso, ¿no? Cambios como el cambio climático, como el tema de abundancia de los servicios ecosistémicos o cualquiera de estas partes que alterarían el desenvolvimiento y el tema del negocio. A ver, podemos plantear lo siguiente. ¿De qué modo la pérdida de los polinizadores, ¿no? Podrían tener impacto en las inversiones agrícolas? Ustedes todos saben que se usan muchos polinizadores, por ejemplo, para un cultivo de palta, para un cultivo de mango, ¿no? Se lleva estos enjambres de las abejas y se los colocas dentro de las plantaciones para que mejore la polinización. También podríamos ver cómo estas sequías podrían tener impactos en las actividades mineras, ¿no? Cierto, el agua va en forma subterránea por la napa freática, pero que en el momento está, o también puede ser agua superficial, ¿no? Cualquiera de estos impactos de una sequía, la minera que está siempre tomando como un supuesto que esa cantidad de agua siempre lo va a tener, ¿no? Entonces, ¿cómo el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad está degradando estos ecosistemas de una forma que no se había previsto, ¿no? Siempre se dijo, pero no se había previsto cómo esto iba a impactar. Y esto crea riesgo para los negocios y esta cartera que eran bastante rentables en algún momento y ahora pues no lo van a hacer si esto se presenta como una situación de desmejora, ¿no? Muy bien, ¿cómo actúa esto dentro de este sistema del ENCORE, ¿no? Ustedes han escuchado cómo quiénes son los impulsores de impacto, los generadores del cambio ambiental, y antes, ¿no? Estos servicios ecosistémicos es la que nos interesa a nosotros, y entonces tiene una situación de avance en el proceso productivo,
y crea dependencias, pero también tiene hacia atrás de dónde viene, ¿no? Viene de los activos del capital natural, como lo habíamos mencionado, ¿no? Una vez que está en el proceso productivo, esto sale y otra vez regresa al ambiente, ¿no? Entonces crea con la serie de impactos. Y aquí está el concepto de materialidad para ambos, ¿no? Una vez que estos generadores del cambio, hay una influencia otra vez en el capital natural y otra vez esto ingresa a lo que serían los servicios sistémicos. Pues bien, este ENCORE está organizado de esta manera, ¿no? Los impulsores del cambio, los generadores del cambio, los activos del capital, como lo habíamos visto, los servicios ecosistémicos, los procesos productivos y esto en los sectores que nosotros estamos trabajando. ¿Cuáles estos datos, esta metodología que está? Ahora le estamos presentando teóricamente. Vamos a ingresar al software y lo vamos a ver un poco más a detalle, ¿ya? A ver, vamos a hablar de los activos, vamos a hablar de qué datos tiene dentro, cómo se genera el cambio, qué limitaciones, el tema de la materialidad que es la que estábamos nosotros mencionando, su metodología, los sectores, los impulsores del cambio y los servicios. Por eso es que obedece al esquema que habíamos presentado en la lámina anterior. En términos de la materialidad, ¿no? En términos de la materialidad, entonces vamos a decir que hay muy alta materialidad, ¿no? La pérdida de la funcionalidad es severa y el impacto financiero es también severo, ¿ok? Si es alta la materialidad, la pérdida de la funcionalidad es severa y se espera que el proceso de producción pierda algunas funciones en forma despreciable. Si la materialidad es media, la pérdida de funcionalidad será moderada y el proceso de producción no será despreciable, como lo habíamos visto en los anteriores. No hay un tema de materialidad baja, la pérdida de funcionalidad es muy baja y el proceso productivo puede continuar, ¿no? Y no habrá pérdidas financieras. Y si la materialidad es muy baja, la pérdida de funcionalidad, ¿no? Es baja o limitada, y si hay pérdida financiera, pero muy limitada o casi inexistente. Y lo otro que no se aplica. Eso mismo, ¿no? Se puede ver en tema de la funcionalidad, ¿no? La pérdida limitada de funcionalidad del proceso productivo puede continuar tal como y sin modificaciones menores, ¿no? Si la pérdida es moderada, igual puede continuar, pero con modificaciones importantes. Cuando es severa, entonces la perturbación hace que el proceso productivo se desarrolle con condiciones. Lo pasa lo mismo acá, ¿no? Pérdida financiera limitada, la perturbación del proceso productivo no significa las ganancias, ¿no? Pérdidas grandes en las ganancias. Igual debe pasar aquí en el tema de una pérdida financiera severa. Existe la posibilidad razonable de una perturbación en el proceso y el proceso productivo afecte la viabilidad financiera. Muy bien, vamos a ir entonces actuando. El ENCORE tiene dos partes, ¿ya? Aquí lo he puesto para que nosotros podamos copiar el link, ¿ya? Copiamos el link y vamos a ingresar. Va a tener dos partes, lo hemos organizado de esa manera. Una parte libre y una parte que uno se tiene que registrar, pero que no es nada difícil, ¿no? Entonces aquí está el ENCORE y vamos a aprovechar de hacer el cambio. Miren, acá tiene para registrarse, lo vamos a hacer en un segundo momento. En este primer momento vamos a pasarlo al español para tener mayores, eh, digamos, opciones de poder explorar, como dice su tema aquí, ¿no? Comenzamos con este Explore y miren, ya me están siguiendo aquí, no me están siguiendo en en el PowerPoint, ¿no? En el PowerPoint también decía esto de aquí, que estaba en esta posición y que iba a ir
ingresar en esta parte en forma libre, ¿no? Voy a identificar un sector, una subindustria y un proceso productivo, ¿no? Aquí lo estoy haciendo libre, como le había mencionado. Vamos a ver productos básicos de consumo, productos agrícolas, y en los procesos productivos vamos a ver cultivos a gran escala, ganadería a gran escala, cultivos a pequeña escala y ganadería a pequeña escala, ¿ok? Entonces vuelvo acá miren, entonces lo hemos pasado al español, y aquí vamos a ver en el sector productos de consumo, productos básicos de consumo, ¿ok? Y aquí vamos a ver lo que refería al sector agrícola, productos agrícolas. Vamos a buscarle productos agrícolas, productos agrícolas, productos agrícolas. Y acá en el proceso productivo le vamos a buscar, en este caso, cultivos herbáceos a gran escala y ganadería a gran escala. Asimismo, vamos a buscarle cultivos herbáceos de pequeña escala y ganadería de pequeña escala. ¿Ok? Y luego vamos a ver todas estas indicaciones que tiene aquí. Aquí dice que tiene insumos físicos dentro, en ese caso 5 insumos que es el que vamos a presentar. Miren, aquí tiene 5 y le doy mostrar, ¿no? Luego tenemos estas aquí opciones de energía de origen, porque lo mencionaba que eran 5, ¿no? Energía de origen animal, fibra, o otros materiales genéticos, agua subterránea y agua superficial. Son 5. Y aquí tiene una indicación, y fíjense ustedes, tiene en esta hoja de datos, tiene los temas de materialidad que estábamos mencionando. Lo que tenemos que decir es que este software cumple la primera parte de la identificación de los riesgos, porque me va a dar justo este mecanismo de la presentación como si fuera un semáforo, ¿no? Entonces tengo esto primero de en este proceso productivo, energía de origen animal. Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente: presentar un cuadro como esto, ¿ya? Energía de origen animal, fibras, materiales, estos 5 servicios ecosistémicos, ¿ya? Lo vamos a presentar de esta manera, con un balance scorecard, tipo de esta forma, y para eso siempre tenemos alguna opción de ayudarnos, pues, ¿no? Podemos ayudarnos con una hoja de cálculo en el Excel, y podemos hacer nuestra indicación aquí, ¿no? Entonces, estamos mencionando que para cultivos de pequeña escala es de muy alta materialidad. Entonces, está pintado con, en este caso, es de color rojo, ¿no? De muy alta materialidad. Entonces, podemos escribir aquí muy alta materialidad, y nos ayudamos con nos ayudamos con, y le pintamos el color que corresponde, ¿cierto? También tiene otra opción, que es los cultivos de gran escala, es de muy baja, ¿no? Ese sería de un color verde, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ayudarnos aquí de la misma manera, y así tendríamos que completar todos, ¿no? Para que quede de muy baja. Finalmente, vamos a lograr que nuestro cuadro pueda presentarse de una manera
para que ayude a nuestra... Entonces nosotros podemos ayudarle a que nuestro cuadro quede de esta forma, ¿no? Pero igual, ya lo tenemos, vamos a avanzar, por si no nos va a faltar siempre el tiempo para hacer todas las cosas. Y ya lo tenemos de esta manera presentado, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces si ya nosotros hemos logrado esta presentación, también podemos hacer uso de los mapas, como lo estaba indicando acá mismo, ¿no? Estamos en esta opción y nosotros podríamos usar mapas, ¿ya? Aquí podríamos usar mapas, pero ¿de qué mapa quiero usar? Esa es lo que no habíamos identificado. Miren, nosotros podemos estar en los servicios ecosistémicos. ¿Por qué? Porque cuando he trabajado hemos trabajado este cuadro, aquí hemos visto que en el caso de agua subterránea, todos eran de muy alta materialidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es preocupante. Si todos son de muy alta materialidad, pues analicemos qué está pasando en él, ¿no? En ese caso, el agua subterránea, ¿no? Aquí estamos en energía, comenzamos a bajar un poco más y vamos a encontrar lo de agua subterránea. Agua subterránea. Aquí todos eran en agua subterránea, todos eran de alta materialidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, si esto es preocupante, ¿no? Exploremos el mapa, qué es lo que va a pasar, ¿no? Donde sucede eso, ¿no? Y aquí en el mapa nosotros podemos buscar algunas de las, podemos buscar algunas de las, aquí está, ¿no? Buscamos en este caso el tema de agua subterránea y ahí podemos ver, por ejemplo, el tema de las sequías, ¿ya? Entonces aquí, como estamos en agua subterránea, podríamos saber el tema de las sequías. Y ahí está el tema de las sequías. Como ven, aparece una información a nivel mundial. ¿Qué nos interesa? Nos interesa a nosotros el tema de Perú, ¿no es cierto? Nos interesa cómo está el tema de las sequías. Esta información está actualizada hasta principios del 2023. Y como ven, para el caso de nuestro país, se ordena muy bien en términos de en términos de las cuencas, ¿no? Más menos sequía en cada uno de los lugares. Entonces, esta información ayuda, como hemos estado viendo, para el tema de la materialidad, para el tema de la identificación, ¿no? Cómo la identificación estoy avanzando. Muy bien, como este es corto, vamos a ir avanzando un poco más y veamos, ya está esto con la... también puede haber otros sistemas, ¿no? Y la parte de registrarse, para ya ir avanzando, porque los tiempos son muy cortos. Y la otra opción del ENCORE sería que nosotros nos registramos, ¿ya? Aquí está para registrarse. Y lo primero que tienen que hacer es tomar sus datos, ¿no? Su nombre, su organización y todas las cosas más, y luego su ingreso, ¿no? En este caso yo voy a ingresar como ya lo he registrado en varias oportunidades, ¿no? Y crean su password, crean todas sus necesidades y ingresan a su opción del
Ya, muy bien. Entonces, ahora ya están ustedes registrados, ¿no? Importante aquí, por ejemplo, es ingresar al panel, el dashboard, y en el dashboard ustedes van a tener aquí para eh, ver más, ¿no? Aquí miren, ya les doy la otra opción de trabajar, ahí está, el dashboard se registran, y una vez que están aquí registrados, están en el dashboard, entonces van a ver el vínculo entre la economía y la naturaleza, y pueden comenzar a explorar un poco más. Aquí dicen exploran un poco más, y aquí inician, ¿no? Su proceso. A propósito, aquí vuelven a registrarse, ¿no? En una industria y en un proceso productivo también. Aquí lo vamos a tener con flujos más eh, bueno, y tienen la dependencia y los impactos que estábamos nosotros indicando. Karen, ¿cómo andamos con el tiempo? Profesor, unos 5 minutos Ya, más. ya, ok, Gracias. listo, muy bien, muy bien. Por eso quería tomar mis precauciones para saber hasta dónde podemos llegar. De todos modos, en lo que le podemos presentar a ustedes va a haber más instrucciones, ya eso como algo de 50 diapositivas, y ahorita estamos como en la 30 todavía, ¿ya? Entonces, una vez que uno ingresa aquí, uno puede indicar eh, igual su industria y su proceso productivo. Vamos a ver productos agrícolas y ganadería solamente de pequeña, por ejemplo. Aquí lo vamos a hacer así, ya, alimentos, productos agrícolas. Aquí es mucho más grande ahora, ya, tiene más opciones. Como ven, está en orden alfabético, ya va dando más opciones. Aquí ya debe estar productos agrícolas, ¿ya? Y solamente allá, por ejemplo, de pequeña industria, ¿no? Ya solamente le podemos hacer de ganadería a pequeña, si lo hacemos ganadería solamente de pequeña opción, ¿no? Ganadería de pequeña opción, ¿no? Y aquí, bueno, nos salió eh, porque le hemos cambiado, pues, ¿no? Le hemos cambiado nosotros. Acá tenemos la data, ¿no? Hay cuánta dependencia y cuántos impactos puede crear, y pasa lo mismo como antes. Pero aquí hay una presentación, no solamente, miren, hay cuatro más presentaciones, un momentito, ¿ya? Hay más presentaciones. Entonces, eso lo vamos a... Ya, lo vamos a detallar acá en aquí en la presentación. Ahí está. Nosotros tenemos impactos potenciales y dependencias. Tenemos materiales más potencialmente dependientes, materiales con mayor potencialidad de impacto, impactos potenciales y dependencia en los activos naturales, lo que está identificándose en este caso, ¿no? Miren, en cada uno de ellos, ¿ves? Ahí está. Todos los casos está aquí, y también, por supuesto, todos tienen su índice de materialidad, como se está aquí presentando, ¿ya? Luego, que hemos visto el número de ecosistemas dependiente, por eso en cada uno de ellos, ¿ah? En cada uno de ellos nosotros podemos ingresar, como estábamos haciéndolo anteriormente, ¿ah? Aquí estoy ingresando en los últimos, pero pudo haber comenzado acá dice que es 19 de 21,
Entonces nosotros podemos acá seleccionar ello, ¿no? Cada uno y ver, por ejemplo, acá más información sobre el agua subterránea, y le digo, sí, yo quiero ver esto de aquí, y me va a crear un reporte de cada uno de ellos, de sequía y así, ¿no? Pero también se puede ver, acá mismo se puede mostrar, ¿no? Ve qué tipo de vínculo tiene el agua subterránea, ¿no? Eh, Acá, miren, lo mismo, y ya apareció la opción de descargar. Si nosotros descargamos, aquí va a salir el reporte, en todo caso, de lo que está, ¿ya ve? Entonces hay un resumen entre el activo del capital natural y los generadores de cambio, ¿no? Y todo esto está en condición de alerta, ¿no? Está diciendo hay una alta materialidad de ellos. Así como estamos presentando, y en esta pequeña guía que lo hemos hecho, se podría continuar para seguir recibiendo así información en cada uno de ellos. ¿Ve? Por ejemplo, ahí hemos visto, y aquí estaría un reporte de ellos. Podemos seguir buscando en cada una de estas opciones, y así vamos identificando. Lo mismo vamos a hacer con los mapas, ¿no? Los mapas comenzamos a buscar, y en el caso de agua, que es uno de los recursos que más preocupa, vamos a tener estas dependencias, ¿ya? También podemos crear archivos, y la próxima que venimos ya está registrado y va a aparecer como una opción más, ¿ok? Luego tenemos la otra parte, la parte de flujos. La parte de flujos, uno puede ingresar, a ver si llegamos a algo de flujos, aquí para hacerlo con mucho más rapidez, ¿ya? En el tema de los flujos, nosotros podríamos haber visto con esto mismo, pero de la otra forma. Y en los flujos, en cada uno de los nexos que se encuentran, vamos a tener un reporte, ¿ya? En cada uno de los flujos vamos a tener un reporte. Por ejemplo, aquí hay bastantes opciones, pero aquí, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver si es de alta o de baja intensidad, ¿no? Por ejemplo, allí, que aparece y no se fija. Ya, ahora sí. Miren, hay esto de especie de polinizadores, es una alta importancia, ¿no? En este servicio de provisión. Y así se puede ver en cada una de estas expresiones, ¿ya? Ok, antes lo dejamos para a ver si hay algunas preguntas. Muchas gracias, profesor Jiménez. Muy interesante, ilustrativo, y definitivamente nos deja el interés de poder explorar Sí. mucho más el ENCORE. Sí. Ahora vamos a dejar las preguntas, comentarios para el final. Tenemos la presentación de Miguel Ángel Bernuy. Miguel Ángel es economista de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Tiene una maestría en finanzas con mención en mercados de capitales de la Universidad de San, con especialización en economía ambiental y recursos naturales, ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible, inversión pública y gestión pública, con experiencia en los ámbitos públicos y privados en materia de estructuración de fondos e instrumentos económicos financieros, así como la formulación y evaluación de inversiones públicas y promoción de mecanismos para la movilización de recursos en iniciativas de inversión o planes de negocio bajo un enfoque que fomente la sostenibilidad y la protección del ambiente. Miguel Ángel nos va a dar un avance de los resultados que venimos desarrollando en un proyecto de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y de la carrera de Economía y Gestión Ambiental. Entonces, adelante, Miguel Ángel, muchas gracias.
Muchas gracias, Karen, y también agradecer a la universidad por este espacio para poder compartir algunos, como se ha mencionado, avances en la exploración de un vínculo, ¿no? De una relación que existe entre el desempeño ambiental y financiero, desde un punto de vista de las perspectivas empresariales sostenibles, que justamente son algunas herramientas de políticas o también la nueva ola, ¿no? Que se viene en términos de finanzas. Si bien es cierto, Elizabeth Tamayo en su presentación hablaba, ¿no? de este tipo de financiamientos que pueden haber y que a su vez también habían diferentes iniciativas, ¿no? Que justamente iban escalando el tema del financiamiento ambiental, pero desde el punto de vista de la biodiversidad y cómo de una manera el sector empresarial también puede contribuir o aportar a la conservación misma también. Por otro lado, el profesor Luis Jiménez, un abrazo fuerte al profesor Luis Jiménez, también hablaba de una metodología que justamente permita señalar este vínculo en relación a los impactos que se pueden generar en el ámbito de los negocios de las empresas, ¿no? Dentro del ambiente, ¿no? Del entorno en el cual se puede ir desarrollando. Y justamente este estudio, ¿no? Que se ha desarrollado recoge varios de estos puntos, ¿no? Que se han venido elaborando de manera, digamos, conceptual, también desde un punto de vista marco técnico o teórico y aterrizar a este primer avance que atrevería a decirme que es uno de los primeros que se están desarrollando en el Perú en materia de explorar este vínculo entre el desempeño ambiental y financiero, porque ya existen en realidad algunos estudios, ¿no? Que hacen este tipo de análisis a nivel internacional, caso en Asia, UK, entre otros, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la presentación, ¿no? Pero primero conocer la situación en la cual estamos, ¿no? ¿Qué nos motiva a nosotros poder hacer este tipo de análisis de estudio y no solamente este que se va a presentar, de repente muchos otros más, que también es importante visualizar la parte ambiental dentro del desarrollo económico? Primero, ¿no? Hay una convergencia de la competitividad de un país y su desempeño ambiental en el desarrollo sostenible. Y esto es un reto para el Perú. Según el índice de desempeño ambiental, el Perú se encuentra en el puesto 101 de 180 países a nivel mundial. Ese es en el ranking de la EPI del año pasado. Entonces, nosotros nos encontramos ahorita en una situación un poco alejada, digamos, si queremos ir escalando el tema de la sostenibilidad. Y ojo, cabe señalar que en el Perú, en el tema de hablar de sostenibilidad, digamos que es algo relativamente reciente, porque hablar de sostenibilidad, del tema ambiental en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios y más aún el mundo financiero, yo diría que eso arranca oficialmente, digamos, con la firma de un protocolo, con la firma del protocolo verde que fue en el año 2015, más o menos, 2016. Ahí recién se dan como que decir los primeros luces en el término de incorporar el tema ambiental dentro de las finanzas. Obviamente no quita de que ha habido iniciativas privadas sin necesidad de una promoción o un artículo o un documento que permita visualizarlo, pero son esfuerzos aislados que se dan. Este protocolo del año 2015-16 que se ha firmado da esas pequeñas luces oficiales. Es una firma que se da entre el MINAN y España. Y de ahí las otras normas que ya vinieron desarrollándose después. Pasó con la SBS, donde se hablaba de la incorporación de una política de riesgo socioambiental dentro de la elaboración de instrumentos financieros. Este análisis del ranking de la EPI nos lleva también a nosotros a saber, en términos del índice de competitividad, dónde nosotros nos encontramos. Y se ha hecho justamente este pequeño análisis entre el WEF y la EPI del año 2022 para saber que nosotros nos encontramos abajo, ¿no? Abajo de la media, donde justamente ahí nosotros queremos alcanzar como este objetivo que tenemos nosotros.
¿no? Compartimos esta posición con otros países que, digamos, casi de África, Asia, unos países latinoamericanos, ¿no? Que no dan ese resalte en el tema ambiental y porque, obvias razones también, a nivel latinoamericano, el tema de finanzas ambientales es algo que ha venido desarrollándose desde el año, digamos, 2010, 2002, hecho de que en otros países más desarrollados, obviamente, eso ha avanzado en los años 90. Entonces, ahí se ve un avance, ¿no? Una estructura, ¿no? Y una diferencia en el desempeño ambiental que uno tiene y también en la competitividad como país. Porque no olvidar que el tema ambiental es justamente una parte complementaria también al desarrollo de la competitividad de las empresas, la competitividad también del país. Y eso justamente nosotros estamos acá. Entonces, es una de las motivaciones que también nosotros tenemos. Por otro lado, y también en el estudio del GRI, del Global Report Initiative, habla también de que hay una transición de riesgo, porque sabemos que el tema del desempeño ambiental, no solamente hay algunos aspectos como el tema de conservación, de biodiversidad, sino también podemos hablar de otro tipo de riesgos, ¿no? Riesgo climático, ¿no? Como se ha mencionado. Entonces, hablamos de riesgos globales que justamente tienen un vínculo ambiental. Los aspectos económicos no deben desvincularse de los aspectos ambientales, sociales y geopolíticos. En el año 2022, justamente a nivel mundial, se había identificado, ¿no?, los 10 principales riesgos globales que pueden afectar a las economías. Y el primero que se ha identificado es justamente el tema del climático, el tema del agua, la pérdida de biodiversidad, que justamente están en los 3 primeros rankings que se ha hecho análisis a nivel mundial. En el caso del Perú, cuando se hizo este tipo de análisis, estudios, ¿no?, se ha encontrado justamente el tema ambiental es considerado dentro de los daños ambientales que se generan, dentro de los daños ambientales. Entonces, no hay un desvínculo a nivel nacional sobre el tema ambiental y el desarrollo que podemos tener. Hay potencial para poder asumir este reto. Ya se ha mencionado, el Perú posee 84 de 117 zonas de vida del planeta y cuenta con 39 ecosistemas. Sin embargo, el crecimiento económico en el Perú ha impactado en el ambiente y no ha garantizado una sostenibilidad ambiental. En el 2019, el INGEI reportó que las emisiones totales netas de GEI se incrementaron en 3.55%. Esta cifra ha sido actualizada, justamente estaba revisando, y ahorita estamos en 4.55 al año 2022. En el 2021 se habla de una pérdida de bosques, de 290.000 hectáreas de superficie de bosques. Al 2022 y también 2023 hay ecosistemas degradados a nivel nacional de 3.2 millones de hectáreas. Y esto conlleva obviamente a la pérdida de la biodiversidad, los impactos en el ambiente, a conflictos. Ya esto lo llamamos los conflictos socioambientales, que son los conflictos socioambientales la principal fuente de conflictos que hay en el país. Y esto lo dice Defensoría del Pueblo. A enero de este año, los conflictos sociales activos por caso socioambiental representan el 81.1%, que corresponde a casos en proceso de diálogo. Entonces, que, no hay que justamente ignorar el tema ambiental como parte que no es de desarrollo. Sí lo es. Y esto justamente genera varios efectos indirectos sobre la sociedad misma, que no permiten alcanzar el desarrollo sostenible. Entonces, es importante, ¿no?, considerar los aspectos ambientales en el desarrollo de las empresas, el desarrollo de las finanzas también, porque están estrechamente vinculadas. Es así que el Estado peruano, mediante el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, en el objetivo prioritario 4, que es de financiamiento, ¿no?, menciona justamente una política que es el término de las finanzas verdes. Y justamente el término de las finanzas verdes radica en un tránsito, el tránsito del Perú
hacia una economía verde y requiere el direccionamiento de flujos de capital del sistema financiero. Ante ello, ¿no?, el Ministerio del Ambiente crea y aprueba la hoja de ruta de finanzas verdes en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas como un instrumento de gestión y de coordinación público-privada, que implementa estas actividades de coordinación entre diversos actores, públicos, cooperantes, expertos técnicos y organismos multilaterales, a fin de orientar esta movilización de recursos económicos, financieros, hacia proyectos ambientales amigables, ¿no? Y justamente busca impulsar, ¿no?, esta economía ambiental o sostenible. Esta hoja de ruta de finanzas verdes presenta dos componentes principales: el enverdecimiento del sistema financiero y el financiamiento de actividades de diseño de productos verdes. Esta hoja de ruta de finanzas verdes espera movilizar 2.000 millones de dólares en términos ambientales, en términos verdes, ¿no?, al 2025. Y al 2030, 5.8 mil millones de dólares, el cual justamente representa un 5% de los recursos financieros privados hacia proyectos ambientales. Parece un número muy grande, pero en realidad estamos hablando de repente de una situación conservadora en relación a las proyecciones, porque hay que entender, del año 2015-16 se empieza a dar las primeras luces en el tema de finanzas ambientales, finanzas verdes. Esta hoja de ruta ha sido aprobada el año pasado, pero hubo también otras iniciativas anteriores donde el relanzamiento del protocolo verde, hubo un programa para el financiamiento de bionegocios, también que recién este año está y ya se ha aprobado el término de los depósitos de las colocaciones en cajas municipales y cooperativas como Caja Morandino y Caja Mainas para el financiamiento de emprendimientos sostenibles, bionegocios, y así, entre otras distintas iniciativas que se han podido lanzar, ¿no? Entonces, en este marco que tenemos nosotros como Perú, las empresas y los emprendimientos realizan también actividades relacionadas al ambiente, pero muchas veces se desconoce su relevancia económica. Muchas veces se desconoce si hacer estas actividades ambientales realmente, ¿no?, generan un impacto positivo dentro de las empresas, porque a veces algunos lo asocian con una obligatoriedad, y a veces esta obligatoriedad se les refleja a ellos como un costo hundido. Entonces, aquí lo que justamente se ha querido analizar es evidenciar, ¿no?, el tema del impacto, la relevancia del desempeño ambiental de las empresas que puedan tener. Para ello, hemos utilizado la información de la Superintendencia de Mercado de Valores, la SMV, ¿no?, con la finalidad justamente de poder identificar, ¿no?, estas empresas y que justamente tienen información financiera disponible que es pública, así como también desde el año 2016 o hasta antes, mediante una resolución de la Superintendencia de Mercado de Valores, 2014 aproximadamente, las empresas que empiezan a cotizar en bolsa tienen que llenar un reporte de sostenibilidad ambiental. Y este reporte de sostenibilidad ambiental que está dentro de la SMV, bueno, más que reporte de sostenibilidad, es un reporte de sostenibilidad que tiene tres aspectos, ¿no?, el ambiental, el social y el político. Tiene tres aspectos. Entonces nosotros hemos abordado el aspecto ambiental en base a la revisión de literatura, ¿no?, que nosotros hemos podido identificar con el equipo. Entonces, se han identificado 179 empresas que registran esta información financiera y ambiental, desde el año 2016 hasta la actualidad. Se encuentran registradas empresas mineras, industrias, financieras, agrícolas, de seguros, entre otras. Es una gama de información muy rica, ¿no?, para poder hacer el análisis completo, así como
elaborar el presente estudio. Justamente en base a la sistematización de estudios relacionados a este análisis del desempeño ambiental y financiero, habíamos encontrado un primer estudio que había hecho el análisis sobre esta relación, ¿no?, que puede haber. Se llama Too Little or Too Much, Exploring an U-Shaped Relationship Between Corporate Environment Performance and Corporate Finance Performance. Y justamente este estudio fue del año 2017, donde justamente Christoph Trump y Gunther Thomas han hecho el análisis en relación a 40 años de data sobre el desempeño ambiental corporativo y el desempeño financiero corporativo. Ellos crearon estas primeras bases del marco teórico para poder crear este modelo que justamente permite analizar el vínculo que hay. Como se ha mencionado, hablamos justamente de 40 años de investigación. Tuvo una muestra internacional de 2.361 años empresa, 2008-2012, y donde encontraron más que todo evidencia empírica, donde hay una relación no lineal, que este punto es importante, no lineal, específicamente en forma de U o forma de U invertida, entre un desempeño de diferentes tipos de variables ambientales que pudieron ahí medirse, desde el cuantitativo hasta el cualitativo. Y uno de sus resultados, ¿no?, que aparece, es que justamente el tema de aplicar este tipo de metodologías para ver el vínculo entre desempeño ambiental y financiero, ¿no?, recoge de que según el tipo de sector y el tipo de empresa, esto puede ser una U invertida o una U normal. Y en ambos casos es correcto, está bien, porque justamente es el comportamiento que tiene la empresa en relación al aporte ambiental o cómo ambientalmente se ve beneficiado. Y eso va a depender, obviamente, del tipo de empresa, sector y también de otras variables. En base al estudio de Truman del año 2017, se han elaborado una serie de estudios también, ¿no?, referidos. En enero del 21, Jeff Bokai, Tickmany, Heinful and Nosorambala justamente hacen el estudio de relationship between environment management performance and finance performance of firm listed in alternative investment market in the UK, donde justamente hacen un análisis en relación a la gestión ambiental y el desempeño de las pymes. Y para eso han usado 201 pequeñas y medianas empresas cotizadas en mercados alternativos de inversión del Reino Unido entre el 2011 y 2016. Y justamente ellos utilizan y han encontrado los mismos resultados que han encontrado con Truman. Otro estudio también desarrollado también en Asia, ¿no?, y ya aplicando la misma metodología de Truman, ¿no?, también encuentran esta misma relación o este mismo vínculo que hay. Y por otro lado, ya más reciente, enero de este año, el estudio de Grush, Parekh y Nata, el U-shaped relationship between environment performance and finance performance of non-finance companies, analiza, ¿no?, el tema del desempeño ambiental y desempeño financiero, pero ya no utilizan ciertos indicadores, como el caso del ROA, sino ya utilizan otros indicadores como el caso de Q de Tobin. Pero aquí algo que justamente rescata el modelo es que no utilizan variables cuantitativas, sino más bien cualitativas, por el tema de la dificultad en tener información pasada, histórica, sobre el tema del desempeño ambiental. Ellos han hecho su análisis del año 2010 al año 2020, ¿no?, y el estudio justamente confirma, ¿no?, el resultado de que el modelo de desempeño ambiental y financiero tienen forma de U, ¿no?, cóncava convexa. Y eso va a depender justamente de los puntos de indicador ambiental que se pueda presentar. Entonces, bajo todo este marco teórico que ya se ha desarrollado, y eso lo podemos encontrar en las revistas indexadas, en los journals, es importante conocer que las empresas en nuestro país están haciendo mayores esfuerzos
para desarrollar esas tecnologías como respuestas a las crecientes demandas en consumidores y productos y servicios respetuosos con el medio ambiente, como el caso de energías renovables. Las innovaciones ambientales pueden definirse como medidas de actores relevantes que desarrollan nuevas ideas o que contribuyen a reducir cargas ambientales o a objetivos de sostenibilidad ecológicamente específicos. Sin embargo, a pesar de este creciente interés por innovaciones ambientales, los trabajos no han alcanzado un consenso sobre su efecto neto en el desempeño, por el tema si son cualitativo o cuantitativo, o la forma de la U, o si hablamos de cóncavo o convexo, alimentando así un intenso debate sobre este tema. ¿No? Eso lo ha mencionado G.C. Rennie en el 2014 y en el estudio 2023 Bosch también lo reafirma. Sus defensores sostienen que las innovaciones ambientales pueden ser positivas, no solo para el medio ambiente, sino también para el desempeño de la empresa. Y eso ya se ha visto a lo largo de todos los estudios de investigación relacionados al tema de finanzas ambientales, ¿no? Cavioli 2016 es justamente uno de los expertos que ha hecho este análisis en relación al comportamiento de bonos verdes, junto con Chen 2008. Entonces, ellos han visto y han identificado el tema del greening, ¿no? Que justamente es un indicador para ver cuánto es el rendimiento de un bono tradicional, convencional, al tema de un rendimiento de un bono verde. Entonces, ellos sostienen esa postura y lo demuestran con el greening, con esta estimación. Hecho también que el greening es algunas políticas que se van analizando y desarrollando a nivel nacional e internacional. Estudios han demostrado que no existe una relación, o incluso existe una relación negativa en el desempeño ambiental de la empresa y su desempeño financiero. Pues el tema de la curva cóncava o la curva convexa. En este sentido, intentamos arrojar algo de luz sobre este debate argumentado que la relación entre el desempeño ambiental y el desempeño empresarial es más compleja que una relación lineal tradicional. Específicamente, proponemos que esta relación que tenga forma de U invertida, es decir, un uso moderado y avanzado de aspectos ambientales, produce resultados positivos para la empresa, pero un uso excesivo de estas potencia sus aspectos negativos, como la complejidad y la incertidumbre, que no hace un efecto marginal negativo para la empresa. No debemos ignorar el hecho de que existen diversos tipos de empresas y de diversos tamaños. La relación entre la introducción de desempeño ambiental y desempeño empresarial puede cambiar. En otras palabras, el tipo de empresa es una contingencia que puede alterar la naturaleza de la relación propuesta. Y justamente para ampliar la investigación actual, este tipo de estudio, evaluamos el impacto que tienen los tipos de empresa en la relación con el desempeño ambiental y el desempeño de la misma empresa. Y con base a estos argumentos que se han mencionado, abordamos las siguientes preguntas de la investigación. ¿Existe una relación en forma de U invertida entre las actividades verdes y el desempeño de las empresas basadas en el mercado? ¿Y cómo modera el tipo de la empresa esta relación? Y para responder a esta pregunta, llevamos a cabo este primer análisis, ojo, es un primer análisis, ¿no? Durante un periodo 2016-2022, 169 empresas registradas, la Superintendencia de Mercado de Valores de Perú, que vienen reportando los informes de sostenibilidad. Estos informes de sostenibilidad ambiental, cabe señalar que son de manera cualitativa, son declarativas. Ya hemos tenido ahí el cuidado de poder ir analizando y corrigiendo algunas datas en relación a los reportes que se han venido dando. Es una información que tiene ya sistematizada, ¿no? A nivel cualitativo. Y eso justamente nos obligó a nosotros a poder desarrollar algún indicador o crear un indicador que justamente permita, ¿no? Conocer qué tan ambiental o qué tanto es tu desempeño ambiental. Y para justamente, para efectos, ¿no? De la estimación, este indicador ambiental representa un esfuerzo, como una variable esfuerzo. Mientras más ambiental sea, es porque yo como empresa me he esforzado más, como un esfuerzo que nosotros hacemos. Se ha manejado de esta manera, entonces el indicador ambiental representa justamente la sumatoria ponderada, ¿no? De las preguntas relacionadas al tema ambiental del reporte de sostenibilidad de la Superintendencia de Mercado de Valores.
Se ha utilizado DatoPanel, ¿no? Para justamente hacer la estimación. Para el tema del rendimiento o el performance financiero, se ha utilizado el rendimiento de activo, el ROA. Ojo, no quiere decir que no podamos hacer otro tipo de análisis, podemos usar el ROE, y está este estudio que hace el año 2023 y otros posteriores, otros anteriores, del año 2021, utilizan también el Q de Tobin, que también sería hecho también de analizar cómo sería también el vínculo con el tema del Q de Tobin. El efecto del ROA con el Q de Tobin, otros también utilizan el EVA. Entonces ahí tenemos todavía algunas cosas todavía que ir analizando y estimando para poder tener resultados un poco más concretos y comparativos también. Pero en primero se ha hecho el tema del ROA para poder ver este primer alcance que hemos tenido. El indicador ambiental, como he explicado, ¿no? Cómo se ha construido este indicador en base a las variables cualitativas. Hemos utilizado el tamaño de la empresa, en relación al número de activos, cómo se ha ido comportando la empresa para poder identificar su tamaño, el tamaño de la empresa, porque es muy diferente analizar una empresa grande con una empresa pequeña y cómo este ha sido su crecimiento también en relación a los activos que puede tener. El leverage, que justamente hablamos del apalancamiento, hablamos justamente de un contexto, bueno, más que un contexto, un enfoque teórico, donde el valor de una empresa no solamente se refleja en el tema de los activos, sino también está reflejado en el nivel de apalancamiento que pueda tener. Entonces el leverage fue algo también que se ha estimado, y el tema del march es justamente lo que a veces se menciona en otros métodos, como el tema del flujo de caja o free cash flow. En este caso nosotros tenemos una variable que puede ser aproximada a todos ellos, porque justamente para hacer estos indicadores necesitamos de mucha más data que no está totalmente disponible, ¿no?, en la SMB. Pero utilizamos una variable proxy que es el margen neto de las empresas, ¿no?, para poder tener ahí su estimación en términos de ganancia. Y vemos acá los sectores. Justamente como representantes DAMIS, el tema de los sectores, ¿no?, el de 1, el de 2, 3, 4, 5, 6, 7, el de 0, ¿no?, que hablamos justamente de mineras, financieras, agrícolas, industriales, etcétera, entre otros, ¿no? Para este caso se utiliza un dato panel y se ha aplicado justamente todos los test, ¿no? Inclusive cuando aplicamos tema de dato panel también se vio si era justamente un modelo que pueda ser temporal. Cuando se han aplicado los test y no resulta el modelo temporal por el momento, no resulta. Entonces, tenemos este primer resultado donde vemos de que justamente al involucrar el tema del indicador ambiental, analizando el tema de signos, ¿no?, podemos ver que puede ser una U invertida. Y eso nos da a nosotros también un segundo análisis en este tema de la U invertida. Ese tema de la U invertida, por el tema de los signos que estamos viendo del SOS y el SOS al cuadrado, este SOS2, ¿no?, nos puede decir que hasta qué punto una empresa que es ambiental, o mejor dicho, que realiza estos tipos de compromisos ambientales, le está generando rendimiento. Porque si vemos después por diferentes tipos de empresas, esto va a variar, pero a nivel general, se está viendo que es una curva invertida. Y eso nos lleva también a otro segundo análisis, pero eso será otro tema de investigación, de todas estas preguntas que está dentro del reporte de sostenibilidad de la SMB, ¿cuáles son los que generan mayores impactos? ¿O cuáles son los más relevantes para las empresas? Esa es otra pregunta que después, posteriormente, se puede analizar. Pero ahorita, ver el tema del vínculo del desempeño ambiental con el desempeño de la empresa. Y asimismo, a temas generales, hemos encontrado acá el tema de los signos y vemos la significancia, ¿no? Y que la significancia justamente vemos de que es, ¿no?, aceptable a nivel de significancia. El tema de la variable del tamaño, el tema del apalancamiento, el tema de los márgenes. En el caso de apalancamiento de los márgenes, salen como resultados congruentes el tema de los símbolos. El hecho aquí es justamente el tema de la significancia, pero con modelamiento se deja, porque justamente es parte de los modelos de los anteriores autores. Y aquí la parte interesante es que cuando se analiza a nivel de tipo de empresa, ¿no?, mineras, industriales,
hay una variación. Hay una variación. No todas las empresas tienen el comportamiento de la U invertida. También tienen un comportamiento de U convencional. No todas. Y eso es justamente parte del análisis que nosotros queremos analizar, queremos ver, ¿no? Y que justamente estamos evidenciando y también nos da a nosotros, ¿no? Cierta, digamos, avance en el término del modelamiento, porque no hay que olvidar que cuando hacemos un modelamiento, el modelo se adapta a la realidad, no es que la realidad se adapta al modelo. Entonces aquí justamente vemos que hay algunos sectores, caso minero, de que ellos tienen una curva de U. Entonces pasan este umbral, en cierto sentido, y de ahí, mientras más ambiental sea, mayor performance financiero va a tener. A diferencia, digamos, del caso de, del sector industrial, donde llegan hasta cierto punto, es decir, tiene curva de U invertida, y de ahí empieza a decrecer. Porque justamente llegamos hasta un límite donde ya no es rentable para nosotros, pero eso no quiere decir que no lo hagamos, porque justamente el tema ambiental tiene esta característica, estas cualidades por tipo de empresa. Y esto, este análisis, este avance del estudio, no hubiese sido posible, no gracias a la dirección de la coordinadora Karen Eschar y al equipo, a los asistentes de investigación. Muchas gracias a ellos por el arduo trabajo que le han metido al estudio y su dedicación también. A Diego Sánchez, a Noia Toledo, Luis Bardales, Joshua Maticorena, Álvaro Fanpar y Kenki Ibáñez. Sin el apoyo de ustedes, este trabajo no pudo haberse desarrollado. Estamos primero en avance. Todavía falta elaborar el documento. Así que todavía falta cuesta que hacer, pero sin ustedes esto no se puede haber desarrollado. Muchas gracias y atento a dudas o consultas que se puedan tener. Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, efectivamente, sí, en la colaboración de los chicos que son egresados y también estudiantes de la carrera de Economía y Gestión Ambiental de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, no hubiera sido posible este avance tan interesante porque realmente la obtención de datos y luego el traslado de esos datos a una matriz y la verificación, la limpieza ha sido bastante demandante en términos de tiempo y bueno, muchas gracias por tu dedicación también, Miguel, en esta investigación y tu guía para esos chicos que, bueno, algunos están aquí presentes, ha fortalecido sus capacidades para poder desarrollar una investigación. Así que te agradezco mucho también tus importantes aportes. Tenemos dos preguntas en el chat. Por favor, los invito a todos, a todas en la audiencia a formular sus preguntas. Tenemos casi 15 minutos antes de terminar nuestro seminario. Sería muy valioso poder aprovechar a estos profesionales tan brillantes en el tema. Tenemos una pregunta de Juan Jordán, menciona la banca tradicional está virando hacia el financiamiento verde. ¿Cuáles serían estos requisitos? Los cuáles, no veo bien la pregunta, me lo tapo, ya. ¿Cuáles requisitos son exigibles? De repente, Elisa, ¿puedes responder a esta pregunta? Hola, sí, yo puedo responder, pero yo creo que el profesor Miguel también quería mencionar algo. Digamos que yo quiero comentar un aspecto de este, porque puede que los requisitos, definitivamente los requisitos van a depender de la jurisdicción, del país y normativas y lineamientos. Respecto a eso, yo quiero hablar de un aspecto en específico, que son las taxonomías de finanzas sostenibles o las taxonomías verdes, como la que está en este momento con el Ministerio de Ambiente y otros actores. Entonces, estas taxonomías son un sistema de clasificación
de actividades que se pueden considerar verdes o sostenibles. Verde y sostenible a veces se usa como sinónimo, puede tener alguna diferencia dependiendo pues, de la definición que se utilice. Entonces, estas taxonomías definen qué es verde. ¿Por qué? Porque se ha visto que muchos se autoatribuyen inversiones verdes sin tener medios para demostrar que así son. Y como no hay una medida, tampoco quien lo regula puede decirle eso no es verde. Las taxonomías lo que ayudan a hacer es eso. La Unión Europea tuvo la primera taxonomía, pero ya ahora, incluso eso es un tema que se puede hacer para otro evento, y es dónde hay taxonomías y esas taxonomías cómo funcionan y qué criterios aplican. Entonces, estas determinan, siguiendo unos criterios técnicos, que es verde. Entonces, si una entidad financiera o una compañía revisa su portafolio, lo compara con estos criterios, puede decir y argumentar y reportear, mi portafolio es 20% verde porque cumplo con estos requerimientos, o pueden emitir bonos verdes o abrir líneas de crédito que usan esa taxonomía como línea eh, para la definición de eso, y esos serían los requisitos. Es un poco abstracto, pero ahí esas taxonomías tienen, por ejemplo, si cuáles son los criterios para energía solar, si es, no sé, agricultura orgánica, o si es construcción con espacios verdes y así. No sé si quedó muy claro. Miguel, no sé si quieras complementar. Sí, Elizabeth, y complementando un poco lo que menciona, viéndolo por el lado peruano, la banca tradicional ya está girando a este punto del financiamiento verde. Como mencionaba, estaba el tema del protocolo, ¿no? Protocolo verde, ¿no? Que es justamente una herramienta donde en otros países también tienen lógica de protocolos, ¿no? Pero Colombia, Ecuador, Uruguay, Argentina, justamente hay estos compromisos ambientales que hay. Otro tema también importante es que hay una estadística nacional de sostenibilidad ambiental, el ENSA, que se ha hecho en el año 2021. Y esta estadística del ENSA arroja resultados interesantes, porque hace una característica en relación a los tres tipos de actores en finanzas en el Perú. Uno, hablamos de las aseguradoras, AFPs. Dos, la banca tradicional. Y tres, cooperativas o microfinancieras. Y de esta estadística del ENSA que se ha hecho en el año 2021, yo que sepa, en el año 2022 ya lo van a publicar, ha arrojado resultados interesantes, como que el 85% de todo este grupo de empresas en el Perú reconocen la importancia del financiamiento ambiental y un nuevo mercado como una oportunidad, ¿no? Pero a su vez también identifican que es importante establecer algunos puntos o lineamientos o estudios, también como este caso, que evidencien que realmente esto les contribuye a ellos al tema de sus negocios, ¿no? Que puede ser porque son una banca, sector financiero. Entonces, si hablamos de vamos hacia el camino de finanzas verdes en el Perú, sí, estamos en ese camino. ¿Y cuáles requisitos son exigibles? Bueno, eso obviamente ya va a depender mucho del sector, la iniciativa y la política que se va a desarrollar. Ya Elizabeth ha mencionado algunos. Gracias. Gracias, Miguel. Tenemos otra pregunta en el chat de Juan, sabiendo que en la Unión Europea las empresas que cotizan en bolsa tendrán que dar obligatoriamente reportes sobre sostenibilidad basados en los criterios ESG a partir de 2024. Por tanto, podemos decir que los criterios ESG son solo aplicables a empresas que cotizan en bolsa, o en qué medida aplicar los criterios ESG ayudaría a las MIPES agroexportadoras, que son casi el 98% del total de empresas. De repente, Miguel, por favor,
puedas ayudar con estas Sí, dos preguntas. sí, claro. De repente, Elisa, me podría complementar un poco por el tema de los fondos que ha mencionado en su presentación, pero yo aquí menciono algunos puntos. La Unión Europea cotizan en bolsa grande, claro, correcto. Eh, Hay una política, ¿no? Que se, se menciona, se indica que a partir del siguiente año, o el año 2025, ya todas las empresas deben tener un certificado verde si quieren comercializar con la Unión Europea. Eso es como en varios foros o reuniones donde hubo intercambios, inclusive la misma Ministerio de Relaciones Exteriores que ha participado de estos foros, mencionan este punto. Entonces genera una alarma dentro de nosotros como país para poder saber estos criterios ESG o temas ambientales, cómo lo podríamos abordar para que las mismas empresas, las MIPES, puedan internalizar estos conceptos. Los criterios ESG no son exclusivos de las empresas que cotizan en bolsa. Todas las empresas, pequeñas, medianas o grandes, lo pueden hacer. El tema es la metodología, ¿no? Y la calidad de la información y del indicador que se vaya a desarrollar. Justo el profesor Luis Jiménez que sonaba la metodología ENCORE, que es justamente una metodología, ¿no? Digamos, flexible, que podría ayudar a responder ciertas preguntas en el término de los criterios ESG. Sin embargo, para el tema de comercialización, muchos temas, el tema de criterios ESG, necesitan el tema del certificado o famoso ecoetiquetado, ¿no? Entonces, deben de cumplir ciertos estándares para poder hacer ese tema de las comercializaciones. No solamente basta con que la empresa, o la MIPE o el pequeño emprendedor diga que es ambiental, diga que es verde, sino también que tiene que pasar por el proceso de una certificación. Y para ello es importante el tema de la asociatividad, la escalabilidad con la cooperativa, ¿no? Para que justamente exista economías de escala dentro del desarrollo de sus propias empresas. Obviamente los criterios ESG en el tema de las MIPES agroexportadoras serían muy beneficiosos, teniendo en cuenta que el siguiente año, o el año 2025, ya va a ser una especie de criterio obligatorio, ¿no? Para todos los países tener estos criterios para poder hacer la comercialización, ¿no? Y obviamente, si hablamos de nuevos mercados que se pueden abrir, todas las empresas agroexportadoras se van a beneficiar de ese tipo de enfoques, ¿no? Porque hablamos justamente de nuevas oportunidades. Gracias. Gracias. Elisa, no sé si quieras complementar la respuesta de Miguel. Creo que sí, es básicamente eso. em, de, digamos, por reglamentación, antes la directiva de la Unión Europea que exigía que, pues cuando el primer borrador era incluso para menos compañías y después bajaron el número de empleados que tenían, pues, para esas organizaciones para poder empezar o para tener que reportear, y con esto se abarca ahora alrededor de 50.000 empresas, eh, y la idea es que esto se introduzca incluso a todas. Y hay proyectos, por ejemplo, em, que incluso es un proyecto que tiene Clamaran Company, que es hacer el análisis de cómo es la taxonomía de finanzas sostenibles de la Unión Europea podría ser aplicada por empresas, por las pequeñas, medianas y microempresas. No sé, creo que en Perú le dicen diferente, en Colombia dicen, las pymes. Y este ejercicio es cómo podrían como hacer una herramienta para que estas empresas que son pequeñas puedan cumplir con los requerimientos, porque el problema es que todos estos asuntos de sostenibilidad, de ASG, reporteo de datos, a veces llega como una carga extra para las empresas, y sí puede ser incluso difícil para las grandes hacer todo el cumplimiento de los requerimientos. Imagínate para las pequeñas que tienen pocas personas, pocos recursos y pocas capacidades para digerir.
toda la regulación. Entonces, esas herramientas buscan facilitar el proceso a las pequeñas, así no tengan que reportear, porque definitivamente hacen parte muy importante de la economía y del cambio. Como decía, o sea, esa parte del mercado que mueven es muy grande y no puede quedar descubierta si no es, sino si se requiere solo a un número limitado, hacerlo pues de forma obligatoria. Sí, precisamente ese es el comentario de Aida en el chat. Eh, Creo que va en la línea de lo que tú acabas de comentar, Elizabeth. Ella menciona que escucha del certificado verde desde hace 7 años. ¿Cuál cree usted que es el obstáculo para que las empresas comercializadoras aún no cuenten con este certificado? No sé exactamente cuál es este certificado. Pronto Miquel sabe de Creo que era lo cuál que se estaba trata, conversando Miguel hace un momento, ¿no? Para del ecoetiquetado, tal el vez. no sé, Aida, ¿quieres intervenir, por favor, para poder aclarar a qué te refieres? Tenemos Sí, solamente un par de bueno, minutos. Sí, sí, bueno, la señorita es extranjera y acá sí se le llama certificado verde. Escucho de ese certificado verde desde hace ya 7 años o más. Y según lo que dijo la señorita, bueno, el problema está con las pequeñas empresas, ¿no? Pero eso significa entonces que todas las grandes empresas sí cuentan con este certificado, las empresas comercializadoras, con el certificado, o como ella le llama el eco, como algo así como un ecopermiso, ¿no? Para poder exportar. O sea, cumple tú con esos puntos de sostenibilidad del ambiente, ¿no? Del medio ambiente, y tendrás permiso de comercializar. Que ahora tengo entendido va a ser obligatorio ya, ¿verdad? Porque hasta la fecha yo veo que las empresas pues no, como que no se interesan mucho en adquirir este certificado, ¿no? O cumplir para tener este certificado. Gracias. Miguel, no sé si quieras comentar algo más. Sí, yo, yo quisiera comentar un punto importante del tema de la certificación. Depende un poco breve, ¿no? Por el tiempo. Eh, hay que entender algunas cosas. Las certificaciones son voluntarias. Nadie está obligado a certificarse. Cuando uno hace una certificación, ve una oportunidad de negocio, ¿no? Para crecer, el tema de volumen de ventas, posicionamiento, cualquiera sea la estrategia que pueda tener el empresario o el emprendedor. Ahora, ese es el primer punto, ¿no? Todo es voluntario. En segundo lugar, porque si hablamos justamente de certificaciones obligatorias, hay algunas que sí existen, como el caso de sanidad, por ejemplo. Eso es algo obligatorio, porque si no hubiera certificado de sanidad, ¿qué estaríamos consumiendo nosotros, ¿no? Como humanos, como personas? Pero en el tema de la certificación verde, entendiendo de repente el tema de productos orgánicos, puede ser, en el Perú existe el SENASA, y eso es de manera voluntaria. Si quieres que tu producto sea más orgánico. Ahora, si hablamos de pequeñas empresas, en el tema de cuál es el obstáculo para poder obtener el tema de la certificación, siempre va a ser el costo. El costo, y no solamente el costo en obtener, sino también en mantener la certificación. Porque la certificación, para que uno lo pueda obtener en el caso de productos orgánicos aquí en nuestro país, con SENASA, son muy costosas. Y eso individualmente una empresa mediano o grande lo puede hacer. Pero si hablamos de pequeñas empresas, pequeñas empresas, obviamente no lo van a poder hacer por los altos costos que esto representa. ¿Qué es lo que normalmente se hace? Una asociación, una asociatividad entre estas pequeñas y microempresas para que puedan ellos mismos tener la certificación orgánica y ellos mismos también puedan hacer el mantenimiento de la misma certificación, porque ven que justamente hay esta oportunidad de negocio que hay. Pero eso obviamente va a depender mucho de la voluntariedad que pueda haber entre ambas partes. En el Perú tenemos diferentes iniciativas y experiencias de certificación orgánicas en asociatividades. Existe, pero también hay las que no han seguido, no han avanzado.
Y esto ha sido principalmente por el rubro o el negocio o el empeño mismo que le han dado los mismos empresarios. No hay que olvidar, si hablamos de empresa, siempre va a haber un riesgo. Cuando hablamos de rentabilidad, hablamos también de un riesgo. Mayor rentabilidad, va a haber mayor riesgo. Entonces, son controles, contingencias que uno a veces tiene que hacer al momento de decidir si va o no va a ir sobre un tipo de certificado que pueda tener. Y principalmente, como digo, es el tema de costos. Gracias, Miguel. Quisiera ceder por último la palabra al profesor Luis Jiménez. Profesor Luis, si tiene algún comentario final, por favor, para cerrar nuestro seminario. Sí. Si puede prender su cámara, por favor. No es si nosotros queremos exportar, sino es qué quieren importar, o sea, cómo importan las empresas, sean europeas o sean americanas, cualquiera de ellas. Entonces sí hay que cumplirlo. Y lo que están exigiendo también es la trazabilidad, o sea, no solamente de lo que se da como producto final, sino todo aquello que viene en la cadena. Entonces, eso, como lo dijo la señorita Aida, eso no es nuevo, eso ya viene hace un tiempo atrás. Y qué bien que lo cumplamos. Es cierto lo que dice Miguel, que eso también es voluntario, y que no todas las empresas lo están cumpliendo. Es simple, ese es un tema de un flujo, ¿no? Un flujo de caja que te da o no te da para pagar o certificar esos pero va bien, o sea, si eso en algún momento se va a hacer una exigencia que si no la cumple no puedes colocar tu producto, ustedes saben que siempre el ingenio peruano está allí y vamos a superar eso para llegar a colocar nuestros productos, salvo cuando ya hay restricciones muy grandes, como en el caso del cacao o el caso de la propia palta, cuando se encuentran cadmio o alguna otra, como lo dijo Miguel, productos sanitarios o de exigencia mayores. Pero el tema del certificado va avanzando y como lo dije en la presentación, hay niveles de quién es verde, el menos verde y el más verde. Y todo pasa por el sistema de la ASG. Eso sí es una obligación. Entonces sí, vamos avanzando, vamos creando, pero también tenemos que ser conscientes que nos falta bastante. Y todo lo hace ¿quién? Lo hace la pequeña, la banca, lo hace las cajas municipales, y todo va por el tema de los bionegocios. Allí funciona bien, porque pues esos riesgos lo hacen los propios emprendedores. El tema de la banca aún, salvo que sean de final best, no sean las fuentes mixtas. Las fuentes mixtas sí está dando buen resultado, pero la banca grande todavía no se ha comprometido como tal, porque saben que las inversiones son bastante grandes. Esa es la apreciación que quería hacer. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Elisa, profesor Jiménez, Miguel Ángel, por sus presentaciones. Ha sido un tema muy interesante que, como Elisa lo mencionó, todavía nos falta muchísimo más y podríamos seguir con el seminario por varias horas, ¿no? Entonces, es un tema pendiente también, una invitación para ustedes para continuar en un siguiente seminario. Quiero agradecer a la DRI, a la Vicerrectorado de Investigación, por la organización de este evento dentro de la Semana de Investigación. Y bueno, los que puedan encender su cámara, les agradecería que lo hicieran para dar por concluido nuestro seminario. Muchas gracias a toda la audiencia y especialmente a los expositores por brindarnos su valioso tiempo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.